Si tú alguna vez probaste el Flower by Kenzo original y te gustaba esa fragancia, pero a lo mejor te pasó como a mí, que tuviste problema con alguna de sus notas, la verdad es que a pesar de estar descontinuado, este perfume del que te voy a hablar, si aún lo encuentras por ahí, vale la pena probarlo o comprarlo a ciegas incluso, suponiendo que el ADN del Flower original te guste. ¿Cuál era el problema que tenía yo? El talco. La nota de talco que tenía Flower original era demasiado punzante para mí. Lo olía en otras personas y me parecía maravilloso, pero en mi piel esa nota destacaba exageradamente y me provocaba problemas. No lo pude seguir usando, pero cuando probé este, la verdad es que fue maravilloso. Ya te voy a contar un poco más acerca de él, pero si tuviste problema con el Flower original, a lo mejor este video es para ti. Hola, soy Ina y en este canal hablo de perfumes. Ya sea que busques uno nuevo o simplemente por entretención, espero que mi contenido te sea útil y si es así, te invito a suscribirte. Y aquí está mi queridísimo Flower L'Elixir de Kenzo. Este maravilloso perfume es exquisito. Esta es la versión de 30 ml, la verdad es que lamento en el alma no haber comprado una versión más grande. Este de 30 ml me costó en su minuto, ya estaba liquidando las últimas botellas, creo que estaba alrededor de los $40. Esto venía, por supuesto, en versiones de 50 y 100. Em, Esta, bueno, como puedes ver, se caracteriza por la botella roja y es una fragancia deliciosa de la que vamos a hablar a continuación. En cuanto a su aroma, se supone que este es un floral frutal gourmand. Vamos a hablar, a ver rápidamente las notas. En la salida tiene frambuesa y mandarina. En las notas de corazón, rosa de Bulgaria o rosa damascena y flor de azar del naranjo. Y en el fondo, praliné, vainilla bourbon y notas atalcadas. La verdad es que respecto del Flower original tenía muchas más flores en su composición. Acá esta es una composición que es más simple, pero no por eso pierde el ADN que tiene y que lo hace parecido al Flower original. Es una fragancia, para mi gusto, deliciosa, donde la mandarina y la frambuesa destacan, diría yo que más la mandarina, aportándole más dulzor, de todas maneras. Pero después estas notas de praliné y vainilla, creo yo, también ayudan con este dulzor y me da la impresión de que eso permite bajar esta sensación de atalcado que yo, afortunadamente en esta fragancia, ya no la percibo tan punzante como me resultaba en el original. La verdad es que yo lo usé, el original de haber sido, no sé, hace 20 años atrás, lo olí en otra mujer, tuve que preguntarle cuál era el perfume, me encantaba cómo le quedaba a ella, pero cuando lo empecé a probar en mi piel, no me parecía tan agradable. Dejé de usarlo, como 10 años después intenté usarlo nuevamente y ahí ya fue definitivo, o sea, el frasco quedó, me tuve que deshacer de él porque no lograba soportar la fragancia. Definitivamente ya no era para mí. Y cuando probé este en la tienda fue una absoluta sorpresa, una deliciosa sorpresa, porque seguía siendo para mí ese flower delicioso que yo olía en otras personas, pero menos talco, más fruta, mucho más agradable, mucho más dulzor. En cuanto a su comportamiento, lamentablemente tal vez podría ser mi única queja, que también me pasaba un poco con el original, aunque menos que con este, y es que lo pierdo muy rápidamente. No tengo muy claro si es porque el aroma dura poco en mi piel, que suele sucederme con las fragancias, o si es sencillamente mi olfato el que termina un poco mareado. Pero la verdad es que esto yo logro percibirlo entre 2 y 3 horas más o menos. El recuerdo que tengo es que el otro podía llegar hasta las 4 horas.
De todas maneras, me encanta. Lamento no haber comprado otro frasco. Es delicioso, vale la pena. Como te digo, si tuviste problema con esa nota talcada, esta puede ser una opción, si es que aún logras encontrarlo, porque ese es el principal problema hoy en día, que está descatalogado, pero como siempre terminan circulando por ahí algunas botellas, creo que si lo encuentras puede ser una muy buena opción. La estela sí es una estela que claramente si te bañas en él, vas a llenar una habitación y al menos durante la primera hora va a ser bastante pesado. Si controlas atomizaciones, la verdad es que no tendría por qué molestar demasiado. Aún así, no estoy muy segura de que esto fuese una fragancia muy adecuada para uso de oficina, por ejemplo. Pero en un uso más informal, creo que anda fantástico. De día, de noche, depende un poco de tu gusto, de qué tanto te guste llevar estas fragancias más o menos dulces durante el día. Obviamente que por ser dulce, este tipo de dulzor diría que encaja mucho mejor en clima o en épocas un poquito más frías que en las cálidas. Las cálidas lo, lo podrías sentir un poco más pesado, pero sigue siendo una fragancia muy, muy agradable. Como te digo, no me parece tan versátil, pero sí día, noche, de preferencia, como te digo, clima frío va a andar muy, muy bien. En cuanto a similitudes, la verdad es que entre mis fragancias no tengo nada que se le parezca, eso fue lo otro que me encantó de esta fragancia, pero sí, como te digo, tiene el ADN del Flower original, diría que es lo único más cercano, lo más parecido que puedes encontrar. Las otras versiones que han salido, Eau de Toilette, Poppy Bouquet, el último que salió que es Lo, me parece, como también lo probé y fue el que más me decepcionó porque en mi piel duró un suspiro, pero la verdad es que no tienen ni el encanto ni ni la distinción que tenía el original. Así que de todas maneras yo me quedo con este feliz. Por supuesto, y como siempre te pido ayuda, si conoces alguna fragancia que se le parezca, por favor cuéntame. En cuanto al género, la verdad es que yo no logro verlo en piel masculina, para nada. O sea, cada uno es libre de usar lo que quiera, por supuesto, pero yo lo siento un aroma totalmente femenino, ni siquiera cercano al unisex, femenino, totalmente. Delicioso, atractivo, distinto. Sobre todo el original me parecía una fragancia que era muy distinta de lo que había en ese entonces y todavía. Y este se acerca un poco más a toda la corriente gourmand que ha habido por ese dulzor, por la vainilla, el praliné que lleva, pero sigue siendo una fragancia exquisita. ¿Y a quién se lo podría recomendar? Mujeres em, que, que tengan una personalidad adecuada. No es para chicas tímidas. Ni el original ni este son fragancias para personas tímidas. Creo que esto tiene que ver con un aquí estoy yo sin ser demasiado estridente. Para mí es eso, es un perfume que marca presencia, pero sin gritar, mírenme. Me gusta muchísimo eso. Creo que tanto el original como este mantienen cierto toque de elegancia, porque no son, como te digo, si tú controlas las atomizaciones, esto no tiene por qué ser una fragancia chillona, agobiante, no, para nada. Así que día, noche, incluso gente más joven, porque este toque frutal que le pusieron, que le da dulzor, puede acercar esta fragancia a las chicas más jóvenes, donde Flower original a lo mejor las alejaba. Creo que este sí podría funcionar bien en chicas veinteañeras probablemente, lo podrían disfrutar bastante. Lo siento un poquito más informal de todas maneras de lo que era el Flower original, pero muy, muy rico y recomendable. Y como siempre, si lograste llegar hasta este punto del video, te lo agradezco muchísimo y nos vemos en el próximo. Suscríbete. Nos vemos. Bye.